Bueno, estuvimos hablando un poco en el capítulo 3 de Filipenses, porque estamos estudiando expositivamente Filipenses. Estudiamos el capítulo 1, capítulo 2. Ahora venimos al tercero, prácticamente versículo por versículo. Algunas cuestiones adelantamos, otras nos quedamos a explicar cuando son temas doctrinales. Entonces, estamos avanzando. Ya nos falta solamente un capítulo y un libro de la Biblia más estamos estudiando. Así lo hicimos Santiago, así lo hicimos también en Efesios. Así lo hicimos también en los evangelios sinópticos y también lo estamos haciendo en Filipenses. Filipenses capítulo 3, hablamos la semana pasada justamente de gozados en el Señor. Hablamos de gozarnos en medio de la tribulación, de las pruebas, para hacer una intro nada más. Y cuando nos referimos a guardados de los perros, guardados de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, se estaba refiriendo Pablo específicamente que se levantaban falsos maestros, falsas enseñanzas. Nada nuevo a nuestros tiempos de hoy, pero afirmaban de que la salvación era por medio de las obras, no de la gracia y de la fe. Y cuando se refería a ser mutiladores del cuerpo, había un grupo de judíos, judaizantes, legalistas, que afirmaban de que para ser salvo sí o sí debería ser circuncidado. Y Pablo lógicamente hacía una defensa que no era la circuncisión física la que tenía que tener un hombre o una mujer salvo o salva, sino era la circuncisión del corazón. Y también este es un ejemplo que daba, ¿verdad? Porque esta circuncisión y también por medio de estas líneas, específicamente estos judaizantes, y también era muy similar a profetas y falsos maestros de Baal en el Antiguo Testamento. También daba alusión y daba un ejemplo de cuando el profeta Elías, por medio del poder del Señor, destrozó o degolló a 450 profetas de Baal. Ellos, para que su Dios aparezca, para hacer un resumen, ellos se cortaban la piel y hacían tipo un pacto de sangre a su Dios para que su Dios se manifieste. Y Elías hacía burla, decía: su Dios está descansando, está durmiendo. Ustedes pueden mirar en su Biblia, esto está todo en Primera de Reyes capítulo 18. Y Elías coloca 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel y empieza a hacer un altar, empieza a hacer un altar a Jehová para ofrecer un sacrificio, un animal. Ese sacrificio que ofrece Elías, el Señor se manifiesta, consume todo lo que hay. Todos los profetas de Baal que estaban ahí presentes quedaron atónitos, y eso le dio la autoridad a él de ir a un arroyo y degollarle a los 450 profetas de Baal. Su Dios, por más que hicieron pacto de sangre, ritos, como yo explicaba esto el domingo. Cuando ustedes ven brujería, siempre van a ver pactos de sangre. Cuando van a ver ritos satánicos, siempre se utiliza la sangre por medio de un animal o de uno mismo. Entonces, esto se utiliza para hacer todos esos ritos y demás. Pero vimos nuevamente y una vez más el poder de Dios por sobre todas estas cuestiones, y le dio la autoridad a Elías para degollar a estos profetas. Entonces, también estos mutiladores del cuerpo se mutilaban también y enseñaban también estas falsas herejías en medio de la iglesia cristiana, la que se levantaba en ese momento, y específicamente Pablo les advertía a los filipenses. Entonces ese es el contexto para entrar un poquitito hoy en la segunda parte, donde vamos a leer el texto del 3 al 12 al 16, y es muy interesante la prédica de esta noche. La palabra de Dios dice en Filipenses 3, 12 al 16, no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios por medio, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Bueno, les contextualizo. Acá podríamos decir que el apóstol Pablo era un aficionado al deporte, refiriéndose al deseo de llevar una vida cristiana eficaz. Y Pablo escribió, por ejemplo, en 1 Corintios 9:26 dice: de esta manera peleo como quien golpea el aire. Fíjate bien. En Efesios describió la vida cristiana como una lucha libre, una pelea. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, o espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso habla en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. También dice en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla. También le recordó a los corintios: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Sin embargo, la metáfora deportiva predilecta de Pablo era la carrera atlética. Fíjense lo que dice: a los ancianos de Éfeso les dijo: pero de ninguna manera cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. A los romanos escribió: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y así encontré montones de versículos donde Pablo da una metáfora aludiendo al deporte. Muy interesante, porque él dice en Filipenses capítulo 3 de proseguir a ese blanco. Dos cosas muy importantes dice Pablo aquí: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Algunos podrían preguntarse: ¿a qué se refiere esto? Al crecimiento espiritual del creyente, del cristiano. Los creyentes han recibido la promesa, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada a los cielos. Eso dice 1 Pedro 1:4. Los hijos espirituales, al igual que los hijos de la carne, no pueden evitar crecer y tienen un deseo e impulso inherente por crecer. O sea, naturalmente, así como un hijo de la carne, así como tu hijo cuando es bebecito va creciendo, se va desarrollando, después es un adolescente, después ya es un hombre, así también un hijo espiritual sí o sí va a crecer espiritualmente. Sí o sí. Existen varias razones de peso por las cuales los cristianos deben crecer espiritualmente. ¿Cuáles son? 9, 10 estuve investigando y miré sobre este texto. Por ejemplo, el crecimiento espiritual, ¿en qué beneficia? ¿En qué te beneficia crecer espiritualmente? Bueno, glorifica a Dios, 1. 2, demuestra que la salvación en tu vida es genuina, es verdadero. Es un adorno visible de la verdad de Dios para otros. Brinda una seguridad, la seguridad que somos salvos. Guarda a los creyentes del dolor y del sufrimiento propios de la inmadurez espiritual, porque acá ya estamos hablando de maduros espiritualmente. Protege la causa de Cristo y del descrédito. Produce gozo en la vida del creyente a pesar de las situaciones adversas y difíciles. Capacita para el ministerio al prójimo en el cuerpo de Cristo. Y por último, mejora su testimonio hacia el mundo perdido. Entonces, hay muchos otros beneficios. Pero cité esto porque me quiero apoyar de que es demasiado beneficioso crecer. Porque hay muchos creyentes que dicen: yo no quiero dar un paso más de fe. Creo que es mucha responsabilidad. Creo que es mucho compromiso. Yo creo que es mucho mejor avanzar en la fe que estancarte. El hecho de estancarse del creyente, mis queridos, no es bueno. Siempre el creyente debe de avanzar. Y esto no le estoy hablando solamente de un servicio, diríamos, a nivel local de iglesia. No, yo te estoy hablando en un contexto en general. Cuando un creyente avanza en su profesión. Cuando un creyente avanza en su vida personal, o sea, uno se siente mejor consigo mismo, logra una paz
espiritual, mental y física. Se equilibra en las emociones. O sea, es un hombre, una mujer maduro, madura, que toma decisiones equilibradas, mira, evalúa los pros, los contras de las situaciones para poder avanzar. Es un hombre que sirve, no solamente, como decía, a nivel local de iglesia, sino a la gente de afuera. Su vida es un servicio de amor a la común unidad. Es un servicio comunitario que da y puede darlo. Sabe y vive una vida piadosa, no egoísta, o jactanciosa, o orgullosa, o soberbia. No, es una persona humilde. Y esto, la humildad no tiene que ver, como yo digo, y siempre hago alusión a esto, con la parte de la pobreza. No, no tiene nada que ver. Una persona puede estar, diríamos, bien económicamente y ser muy humilde. La gente muchas veces tergiversa todas estas cuestiones y cree que un humilde es una persona que tiene que ser pobre. No. La humildad tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el carácter. Y eso es lo que el Señor transforma en la vida del creyente, la mentalidad que tiene. La pobreza no tiene que ver con que uno tenga dinero o no tenga dinero. La pobreza tiene que ver con la mentalidad de la gente. El Señor habla en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán su recompensa. ¿Qué se está refiriendo? Se está refiriendo literalmente, está utilizando una metáfora a los pobres de espíritu, a los que dicen humildemente: yo necesito de Dios. Lo que está enseñando el Señor por medio de la aventuranza es a depender de Dios día a día, a depender de Dios. Y el Señor, por medio de la renovación de la mente y también del entendimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, de la luz que se resplandece cuando nos sacudimos y vemos todas las verdades y empezamos a aplicarla, empezamos a vivirla, nos damos cuenta de que valoramos todo lo que Dios nos da, de que todo es de Dios. Y empezamos a mirar en cada detalle lo que Dios hizo en nuestras vidas en gratitud. Eso hace de que te desarrolles mental, espiritual, físicamente, y viva una vida de gratitud, no de queja, de contrapartida completamente a cómo vive el mundo. Si vos mirás y vos evaluás una vida de una persona sin Cristo o con Cristo, vas a mirar constantemente quejas, insatisfacciones. No hay satisfacción. Para el mundo no hay satisfacción. Un hombre o una mujer sin Dios siempre le falta algo. Siempre. Y esto yo no estoy hablando no estoy hablando de una falta de progreso, no. Lo que yo estoy hablando es que el cristiano siempre tiene que avanzar, ser gratos en cada detalle y proseguir, avanzar, no quedarnos especial y puntualmente en este contexto, en la parte espiritual, crecer, amar la palabra de Dios, masticarla, el hecho que esto que te están haciendo, congregarse, buscar una disciplina espiritual, buscar un grupo, gente que estudia la palabra de Dios, gente que te va a ayudar a crecer en el cristianismo. Porque esto es este beneficio es lo que más me gustó. Se hace visible la verdad de Dios a otros. Es un beneficio, indudablemente. Decía que Pablo era consciente y empezó 2 palabras cuando empieza el versículo 12. No que haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aún no había alcanzado el premio, Pablo. Y perseguía para lograr una meta. Yo te pregunto, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con la meta tiene que ver con lo divino. Tiene que ver con lo celestial. Pero también es importante para el creyente tener objetivos claros y una meta. Por eso que la vida del creyente no puede ser una vida aburrida. No puede ser bajo ningún punto de vista. El mundo, por ejemplo, te dice, y te vas hacia un lugar famoso, te vas hacia un lugar y compartir con de repente compañero o compañero, gente que no conoce a Dios. Y de repente te dice, ¿y vos qué haces de tu vida? No, voy a la iglesia, trabajo, estudio, tengo mi familia, mi actividad, le contás. ¿Y vos vienes a chupar y no fumás? No tomo ni no fumo, le decís. ¿Y qué es lo que de tu vida te dice? Sí o sí te dice, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu diversión, por ejemplo? Si
no haces eso o no. Y le decís, no, hay muchísimas cosas más. Y él empezó a contar tu testimonio y medio no entiende, porque piensa que en eso por ahí puede estar la felicidad. Y no es así. Ya nos hemos dado cuenta que no te da la felicidad. Al contrario. Entonces, a pesar de experimentar la abundante bendición de Cristo, el apóstol no era perfecto. No era perfecto. Él todavía no había alcanzado y tampoco era perfecto. Su conocimiento a Cristo aún era incompleto. Él necesitaba limpiarse de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionado en la santidad y en el temor de Dios. Y esto a mí me trajo una profunda reflexión. El apóstol Pablo, el mayor expositor del cristianismo, vivir en Cristo para él era ganancia. Y no estoy hablando del vivir físicamente, sino el vivir espiritual. El morir físicamente era ganancia, perdón. Y el vivir era un beneficio que él atribuía a estar ya con su Señor. Y estaba en ese cuerpo de muerte. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Fíjate lo que dice en 2 Corintios 7 el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. En Pablo obraba el poder de Cristo, pero ese poder todavía no estaba actuando en medio de su debilidad. Por eso que él decía, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfeccionaba en mi debilidad. Y probablemente en ese contexto él habla porque había un aguijón en la carne, una molestia que él tenía. Y 3 veces él había rogado al Señor que le quite de ese dolor, de ese aguijón en la carne, de esa estaca que tenía. 3 veces he orado a Dios para que pueda quitarle. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cada vez que él miraba ese dolor y que sentía esa molestia, era un acto, un hecho de humillación. Él se acordaba de que debía de ser humilde y producía en él ese dolor para mantenerlo humilde. Él fue partícipe de muchas bendiciones en su vida espiritualmente. Incluso en ese mismo pasaje, ese contexto que yo te estoy diciendo en 2 Corintios, en el capítulo 12, incluso muchos dicen que pudo haber tenido una visión, o fue un golpe, o de tanto que le pegaron, le golpearon la cabeza, que él alucinó, que él no, lo cierto y lo concreto, que él dice que él vio los cielos, que él vio los cielos. Entonces, había muchas cuestiones espirituales que Pablo administraba y podía jactarse incluso de esas cuestiones. Entonces el Señor le dice, Pablo, te di muchos beneficios espirituales y debes de mantenerte humilde para terminar tu carrera. Y él era un hombre también que a mí me inspira mucho, porque él mucho instaba a la iglesia al trabajo. Vas a ver que está la gracia de Dios y también está la fe puesta en el Señor Jesucristo, la salvación, pero también está la responsabilidad del hombre en proseguir esa meta, en tener esa responsabilidad de trabajar duro, de esforzarse, de caminar, de cuidar su santidad, de la disciplina, como él utilizaba todas estas metáforas en cuanto a lo que era el deporte. Él, por ejemplo, utilizaba esta metáfora, por ejemplo, de cómo se prepara un atleta. Las Olimpiadas viene de un origen griego. Por eso es que se le ponía corona hacia los primeros atletas que llegaban, y se hacía así primero, segundo y tercero, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las premiaciones. Y aquel atleta que llegaba no podía mirar hacia atrás, porque el hecho de mirar hacia atrás podía caerse o podía perder segundos, y en ese segundo donde vos mirás atrás ya podía pasar el que te seguía. Por eso él decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo la meta. Y podés mirar después en tu Biblia nomás, porque ahí mismo, fíjate nomás lo que dice
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. O sea, no tenés que mirar atrás. No tenés que mirar atrás. Ya tu pasado tiene que estar clavado en esa cruz. Muerto. Muerto. Pero eso voy a hablar un poquitito más adelante. La profunda comunión con Cristo que había experimentado el apóstol no era perfecta, era imperfecta. Pues aún no sabía orar como convenía y dependía de que el Espíritu Santo interceda por él. Pues, ¿y cómo, pastor, me vas a decir que no sabía orar el apóstol? No, era una oración perfecta. Él mismo decía, no sabía orar como convenía. Fíjate lo que dice en Romanos 8, 26, 27. Por eso él habla de la imperfección. Por eso habla. Imagínate, este hombre a mí me impacta la humildad que tiene. No había ninguna jactancia en él. Fíjate, 8, 26 y 27 Romanos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjate lo que es la dependencia que tenía este hombre de Dios y la humildad. Él decía, mi oración no es perfecta. Mi oración debe depender del Espíritu. Y me imagino, decía, a lo mejor en una posición de reverencia, decía, Señor, conforma a mi corazón, como dice tu palabra, escudriña mi corazón y sabe las intenciones de mi corazón. Y llame a esta oración a pedir como conviene. Yo pregunto, gente, si se enseña esto al pueblo creyente. Porque yo veo oraciones que tenés que apoderarte del control y tenés que decretar, arrebatar, atar, desatar. O ser humilde, reconocer de tu debilidad y depender de Dios, que su Espíritu te guíe la intención de tu corazón. E incluso él oraba con tanta humildad de que él decía que se sentía débil y pedía a Dios que pueda discernir él mismo su corazón y la motivación por la cual él tenía. Él oraba sin cesar. La carga que él tenía era una carga que llevaba con gozo, con alegría. No era esto, y había sufrimiento, padecían la carne, esa molestia. También había problemas en la iglesia. Claro que había. Los falsos maestros se infiltraban, enseñaban nuestra doctrina. En medio de la congregación se infiltraban los mutiladores, los malos obreros. Contra ellos él se enfrentaba con la fuerza de Dios, con el poder de Dios y con la dependencia en esa debilidad. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se está entendiendo? Porque quiero que se entienda el mensaje. El creyente, muchos creyentes creen que se crece para arriba y hay cierta jactancia y orgullo de un hombre, una mujer de Dios. Sin embargo, el creyente, ¿saben cómo crece? Para abajo. Eso dijo Jesús. El que se humilla, ese será enaltecido. El que quiera ser grande, que sirva. Todo es de Dios y para Dios. Todo es de Cristo. Todo es de Cristo. Todo. Tu vida, todo lo que Dios te dio, tu trabajo, tus hijos, tu familia, todo es de Dios. Los dones, los talentos. Dios en su multiforme gracia equipó a la iglesia y los equipa y los da. Las capacidades que tienen de relacionamiento, las palabras, los oficios, las profesiones, todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso decía, una persona grata ve a Dios en cada detalle, su familia, su pareja,
la situación que está viviendo a lo mejor de soledad, a lo mejor la situación que está viviendo de desierto. Todo es por algo, para algo. Todo, todo, todo. A lo mejor ese momento difícil o la situación matrimonial que puede estar pasando a alguien o algún hermano que está viendo la transmisión y dice: no encuentro salida, no hallo paz en mi corazón, me falta perdonar, no quiero perdonar, no puedo perdonar. Todo es por algo y para algo. Detrás de cada situación que pueda estar pasando, un hombre, una mujer de fe, hay un propósito. Por eso que está esta palabra, prosigo, la meta, el blanco. Muchos se preguntan por qué o para qué esforzarse para alcanzar algo. Sin embargo, mis queridos, hay personas satisfechas y contentas consigo mismo. Y ese es un grave peligro. Porque uno puede volverse insensible al pecado y ciego a sus debilidades. Solo los que son conscientes de su extrema necesidad espiritual vienen a Cristo en una búsqueda de salvación, con hambre y sed de su palabra y de su justicia. Por eso decía, cada circunstancia o cada situación que por ahí un hombre o una mujer de fe está pasando es con un propósito. Pero aquella persona que ya están llena de sí mismo, satisfechas, contentas, dice: yo ya estoy. Entonces ahí hay un cierto peligro, porque se puede volver insensible al pecado y a sus debilidades. Quienes piensan haber alcanzado y quienes piensan que son perfectos no podrán ver la necesidad ni procurar la condición mejor espiritual. Hay una barrera que impide, un paradigma, una muralla, y no vas a poder. Se tiene que derribar eso y tiene que haber una necesidad. Así como mi esposa hoy dijo, cuando Cristo se presenta a la samaritana y le dice, se presenta a esta mujer pecadora con mucha sed de Dios y le dice que si bebieres de esa agua nunca más tendrás sed, nunca más tendrás sed. Ese es el relato de la samaritana con el encuentro de Jesús. Jesús le dice su vida y estaba en pecado la mujer, pero le dijo: hoy es un día de salvación, le dijo Cristo. Y ella dijo: deseo, Señor. Su vida nunca más fue igual. Tomó del agua de la vida, de la salvación. Por eso Jesús dice también en el Evangelio de Juan, aquellos que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, le dice: si crees, de tu vida correrán ríos de agua viva, limpieza, purificación, sanidad, su espíritu, su espíritu. El Espíritu Santo no es solamente las manifestaciones. Él se puede manifestar de esa manera de limpieza, de purificación, tocar tus emociones, cambiar tu vida. Es el agente principal en la salvación, donde opera el Padre llamando al pecador en su gracia irresistible, divina y soberana. Llama a un hombre, a una mujer, el Padre, porque Dios es el que te llama y te escoge. ¿Cómo actúa el Hijo? La salvación en Cristo por medio de la fe. ¿Y quién te convence de tus pecados? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces ahí vemos trabajar al Padre, al Hijo y al Espíritu en la perfecta obra de la salvación en la vida del ser humano. Mateo, justamente en la bienaventuranza, dice lo que Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y solo quienes reconocen continuamente la necesidad de combatir con el pecado y cultivar la santidad progresarán en la vida cristiana. A eso se refiere. Esta búsqueda en el poder del Espíritu Santificador de Dios debilita el pecado y aumenta el amor por la santidad, lo que a su vez hace la persona más sensible al pecado. Quienes son realmente maduros y rectos poseen mayor sensibilidad y conciencia de su pecado. Son más humildes ante Dios a causa de ellos. Fíjate nomás.
Cuando uno es inmaduro, debate por cualquier cosa. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer, esto es pecado, esto no es pecado. Y actúa de una manera así impulsiva, tipo legalista. Sin embargo, cuando ya tenés experiencia, ya sos un padre. Le guías por medio de tu experiencia. No solamente son palabras, sino más la evidencia. Le consolás, le levantás. Hay cuestiones que le afirmás, le das tu testimonio. Yo también pasé por esto. También conocí esta situación. También pasé lo que vos estás pasando. Sos maduro. Juzgás menos la condición del hermano, de la hermana. Y le das mucho más amor. Y esa presencia santa y vivencia le confronta. Y hace de que se aparte a lo mejor de su pecado, o de su mala vida, o de la superficialidad que está viviendo, o perdón la presión, pero algo fuerte, pero lo voy a decir, la hipocresía espiritual. Y dice, realmente estoy en falta. Necesito a Dios. La vida de esta mujer, la vida de este hombre me transmite que se puede. Y no estoy bien. Necesito confesar, necesito hablar, necesito ponerme a cuentas con Dios y volver nuevamente al camino. Esto no tiene que ver con una actividad presencial. Esto es profundo. Esto es sinceridad plena de uno con Dios. Esto uno medita fuera de la televisión, fuera de las redes sociales, fuera del activismo, para que el Espíritu mismo escudriñe en su corazón y vea cómo uno está. Es muy interesante, hermano. Es muy interesante. En el silencio. Hay veces el Señor te lleva a una situación para justamente tratar con uno. Porque no puede parar. El sistema del mundo pues se mueve. Ya. Y si por ahí no aprovechaste, ya perdiste tu oportunidad. Y todo un tema del sistema del mundo. Y somos parte de este mundo. Y todos los seres humanos lidiamos con estas cuestiones, cristianos y no cristianos, todos. Pero el Señor, ¿qué te dice? Que primeramente le pongamos en primer lugar a Él. Que primeramente amemos a Él. Mucho más que el trabajo, mucho más que el recurso, mucho más que tu esposa, que tu esposo y que tus hijos. Sino que Él sea tu centro, tu prioridad. Difíciles, hermano. Difíciles. Si vos me decís, ¿qué es lo más complicado para el ser humano? Eso. Difíciles. Tenerle en todo momento a Dios en tu vida. Difíciles. Por eso decía Pablo, con sinceridad, él hablaba de su lucha carnal. No de un deseo moral ni nada que ver, sino de esas cuestiones profundas. Pablo dependía por completo del poder de Dios. Aún así describió también la vida cristiana como un trabajo y como una lucha. Él decía, la buena batalla de la fe. Batallaba, luchaba, peleaba, no se rendía. Él enseñó, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. E instó de una manera reiterada en que el sufrimiento es inevitable para la vida cristiana. Inevitables. O sea, vos me decís, no quiero sufrir, pastor. Vas a sufrir. Inevitable. Y sabes que vos me decís, y pastor, pero yo no quiero sufrir. Y ningún ser humano quiere sufrir. Yo tampoco quiero sufrir. Y nadie está preparado para el sufrimiento. Pero es inevitable. Porque nuestro corazón tiene que ser probado. Inevitable. Yo no quiero luego decirle, mentirle a la gente. Yo predico la palabra de Dios como es la palabra de Dios. Este hombre vivió en su propia carne. Hace poco, el año pasado, leí y a años, ahora no sé dónde tengo, compré un material que se llamaba El Poder del Sufrimiento, del pastor John MacArthur, y hablaba específica y puntualmente, me acordaba cuando estaba escribiendo esta prédica, de Pablo, de la vida de Pablo. Fue una vida para él de bendición. La mayor parte de su vida, ¿saben dónde él pasó? En la cárcel, preso. Pero él se sentía libre y gozoso. Y escribía de sus experiencias espirituales con Dios. Vos decís, ¿y cómo puede estar en esa condición y gozarse?
Porque Dios tenía un propósito, que la humanidad conozca de Cristo. Su vida Él rindió al Señor. Todo lo que lo hizo para su gloria. Incluso estando ahí, Él no se quejaba, Él daba gracias. Su vida fue una vida de gracia. Y la mayor parte de su vida pasó en la cárcel, a causa de predicar la palabra de Dios y amar a Cristo en primer lugar. Entonces, querido, bueno, para mí es alentador. No sé ustedes, pero le explico por qué, entiendan bien. Cuando hablas de sufrimiento, vos decís, mira, de un periodo carnal y te va al extremo, algo grave tiene que pasar. No. Te digo algo para darte paz y tranquilidad. Dios no va a poner una prueba en la cual vos no puedas superar. Nunca va a poner algo más que vos no puedas hacer. No hay ninguna prueba que Dios va a poner en la vida del ser humano que no pueda sobrellevar. Parafraseo la escritura. Entonces ya quédate tranquilo. Hasta ahí, hasta cierto punto va a ser. Ahora, cuando vos reconoces, cuando vos te humillás, cuando vos aprendés a que es parte de la enseñanza y del proceso, ya saliste. Ya saliste. Así es. O cuando vos aprendés a depender de Dios, a orar, a darle en primer lugar a Dios, ya saliste. Ya saliste. Lo que pasa es que se opone la carne al espíritu. Y cuando hablamos de estas cosas y vos absorbés esto en el espíritu, decís, qué alegría, qué gozo, qué revelación, qué paz me da esto. Depender de Dios día a día, darle el control a Él de mi vida, que el Espíritu Santo obre mucho más que mi carne y vivir una vida de dependencia, perseverando en el camino del Señor. Nada de otro mundo. Nada de otro mundo. Olvidando lo que queda atrás. El pasado es irrelevante. Vos me decís, no, mi pasado fue importante, pastor. Irrelevante. Lo que importa es hacer el máximo esfuerzo en el presente que permita sostener el impulso hacia el futuro. Te voy a explicar por qué. Pablo rompió con todo el pasado, tanto lo bueno como lo malo. Te explico: logros religiosos, obras loables, grandes triunfos ministeriales, al igual que pecados, oportunidades, pérdidas, calamidades, todo debe olvidarse. Pasado. Te pregunto, lo que pasó, ¿puede volver atrás y pasar otra vez? No, ya pasó, ya pasó. Esto a mí me hizo en algún momento en mi vida, pero nada que tenga que ver con el cristianismo, sino un chiste. Hubo un comentarista deportivo que le pregunta a un presidente y le dice: Arturo, ¿conocer la avión a chorro? Le dice. Ya pasó ya. Ya pasó. Y a mí yo dije, ya pasó. Te mirá, pasó, pasaste momentos lindos, pasaste momentos agradables, felices, una infancia sana, o pudiste haber pasado cosas muy difíciles, también situaciones desagradables que no tomamos por poco, pero ya pasó. Ya pasó. Por eso dice ciertamente lo que ya pasó. Y utilizan, valga la redundancia, explico otra vez. Explica, el atleta que mira hacia atrás corre el riesgo de ser aventajado. El desempeño del atleta en carreras anteriores tampoco garantiza el éxito en carreras presentes ni futuras. O sea, uno se prepara, pero se prepara como otros atletas se preparan. Y nada te garantiza que vos tengas que ganar. Lo que tenés que hacer es llegar. Porque esta carrera no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. ¿Y cómo resistís? Prueba tras prueba, victoria tras victoria. Esa es la vida. Esa es la vida. Llega un momento en la vida, como yo siempre le digo esto a los jóvenes, donde te das cuenta que ella anteriormente decía, yo no tenía preocupación, me despertaba, me iba al colegio, hacía deporte, dependía de mi papi, de mi mami. No me tenía que despertar, bueno, me tenía que despertar temprano para irme al colegio, pero vivió una vida. Después, ¿qué pasa? Empezás a ser hombre, empezás a ser hombre o mujer y empezás a tener tus responsabilidades. Y ahí empieza la dosis de
estrés que empezamos a vivir y ya nos damos cuenta que la vida no es así. Que hay momentos, que hay responsabilidades, que hay compromisos, que hay cuestiones que hay que cumplir y nos quita nuestra comodidad. Nos quita nuestra comodidad. Pero nosotros que tenemos la fe, confiamos en Dios y esas responsabilidades vemos. Las debilidades que el mundo ve, nosotros vemos como positivas, vemos con fortaleza y lo enfrentamos dependiendo día a día de Cristo y atribuyéndole a Él cada situación que nosotros vivimos. Porque al fin y al cabo, Él es Jehová de los ejércitos, aquel que pelea por vos. Él es aquel que pelea cada batalla por vos. Cada batalla. Esto es un acto de fe que nosotros debemos de creer y considerar. Cada uno de nosotros lidia por situaciones y por áreas débiles que tenemos. Cada uno de nosotros. Vos me decís, pastor, yo estoy lidiando contra la depresión, yo estoy lidiando contra la ansiedad, yo estoy lidiando con una situación económica, yo estoy lidiando con mi matrimonio, yo estoy lidiando, pastor, con mis hijos, yo estoy lidiando, pastor, con la falta de empleo, yo estoy lidiando, no sé, con un montón de situaciones está lidiando. Sí, ese es tu hijo. Ese es tu hijo. O como yo decía hoy, esa es tu cruz. Toma y seguile a Cristo. No te quedes ahí. No te quedes. Por eso decía, proseguí, caminá. Por eso decía, he peleado la buena batalla, peleo, lucha. El apóstol en ningún momento dice, me rendí. No. Él afirmaba, se motivaba y seguía. No quedarse, crecer espiritualmente. Él tenía una meta. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál es la meta que habla él, el apóstol? Muchos utilizan este mensaje para logros y se utiliza mucho fin de año para alcanzar tu meta. Y está bien, pero el contexto, en realidad, el original, a lo que se está preparando y prosiguiendo Pablo, es al encuentro con Cristo, a ser semejante a Él. Y él sabía que en el cuerpo que él tenía era un cuerpo corruptible, corrupto, de pecado. Pero él sabía que ese cuerpo iba a ser transformado por medio de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Entonces él se preparaba para ese encuentro con Cristo. Por eso él decía, prosigo la meta. Ciertamente lo que quedó atrás quedó, pasó. Él no iba a poder proseguir esa meta si se quedaba en el pasado. Jesús declaró que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ahí destroza, mis queridos. Los que han olvidado el pasado son quienes se gozan de la visión más clara. Prosigo la meta, al premio, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Es el tiempo presente del verbo traducido, prosigo. Denota un esfuerzo permanente de Pablo para alcanzar el sueño imposible, vencer al enemigo invisible. ¿Cuánto lidiamos, queridos, aquí con pecados ocultos? ¿Verdad que hay enemigos invisibles que no vemos? Por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Nadie va a decir, permiso pastor, permiso muchachos, gente, voy a entrar, voy a orar. Señor, me presento, soy un soberbio, lleno de orgullo y vanidad. Son los pecados silenciosos y que más gustan a Satanás, invisibles. Son pecados que destrozan al ser humano. Muchos dicen, bueno, el vicio, otros dicen, no, la parte íntima, sexual, pastor. Todos los pecados son pecados. No hay, diríamos, estándar de pecado. Uno es, el hombre es pecador. El hombre es pecador. Pero esos pecados son ocultos, silenciosos. Incluso se camuflayan por medio de situaciones donde el ser humano en sí esconde, porque no quiere que se note ni que se vea. ¿Y saben dónde radica esos pecados ocultos? En el corazón. En el corazón. Esto es la palabra de Dios. Por medio de la luz de su Espíritu, revela a nuestras vidas, a nuestros corazones, cómo estamos, gente. ¿Cómo estamos? El verdadero cristianismo está en la reflexión, en el análisis
en mirar la palabra de Dios y mirarse a uno mismo. Ese es el verdadero cristianismo. Y ver cómo uno está para seguir avanzando. Ese es un avance, mi querido, grande. El premio era su motivación para correr. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Como ya indiqué, la perfección no puede alcanzarse en esta vida. La línea de llegada es la entrada celestial, donde ahí te van a entregar tu premio. Todo lo que vos estás haciendo aquí, estás trabajando en lo terrenal. Pero en lo terrenal está bien, vas a recibir tu bendición por ser un hombre obediente a la palabra de Dios, por apartarte de las cosas del mundo y del pecado. Pero donde vas a recibir el premio va a ser en lo celestial. Bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor. Fíjate de hinchar, mi querido. Solo cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Al igual que un atleta que se levanta triunfante con sus brazos al acercarse a la línea de llegada, ¿viste? Eso, imagínate, mi querido, en esos, diríamos, maratones, cómo corren y ven esa línea de llegada cuando tienen que llegar y romper. Ese es el ejemplo que utiliza metafóricamente el apóstol. Pablo declaró al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuánto podemos llegar a este nivel de poder decir, cuando el día de mañana tengamos que partir en la presencia del Señor, decir: mi vida he peleado contra el pecado, he buscado de todo corazón a Cristo, sé que en mi cuerpo mora el mal, pero siempre deseé hacer el bien? Terminar tu carrera con la fe puesta en Cristo, en saber, en tener la seguridad y en saber que sos un hombre o una mujer salvo y salva, que una vez que entregó su vida al Señor no fue perfecta, porque hubieron pecados y situaciones difíciles que pudiste haber pasado, pero nunca tiraste la toalla, nunca te rendiste. Quizás estabas en el último round, quizás estuviste caído, quizás te tropezaste, quizás fuiste, te caíste, te apartaste, pero volviste, seguiste, luchaste, nunca te rendiste. Ese es un hombre o una mujer de fe, que no tira la toalla por tirar, que no se rinde, que no negocia su fe. Sabe que no es perfecto, sabe que no es perfecta, sabe que lidia el mal, sabe que es débil. Como decía, cada uno tenemos nuestras debilidades, pero no hay ningún motivo para abandonar. La iglesia es un hospital. La iglesia está para los enfermos, no está para los sanos. Los que son sanos son aquellos que entran en diríamos, en este grupo de gente que ya se cree que está bien, que no necesita nada. Pero nosotros, aquellos que venimos, perseveramos, necesitamos de Cristo. Yo necesito, hermano, de Cristo. Mi vida sin Cristo sería una vida vacía y sin sentido. Yo no puedo jactarme jamás, hermano, de poder decir un día sin pensar en mi fe o de analizar cómo estoy. Y soy un pecador. Soy un pecador. Soy lidio, peco diariamente. Pero mi vida no tendría sentido sin Cristo. La fuente de mi fe es Cristo. Y esa debe ser la tuya. Los creyentes deben centrarse totalmente en realizar el máximo esfuerzo para alcanzar el premio, ser semejante a Cristo. Sabemos cómo piensa Cristo, porque las Escrituras revelan su mente. Por ejemplo, 1 Corintios 2:16. Si pensamos de la manera bíblica, sana, viendo desde la perspectiva divina, estos pensamientos impulsarán nuestra conducta para ser como Él es. Sin embargo, Pablo era un pastor experimentado y sabía que no todos los creyentes
estarían de acuerdo con su fuente y con la búsqueda de este premio. Dios hará todo lo que sea necesario para que los creyentes reconozcan la necesidad de perseguir ese premio de ser semejantes a Cristo. Y Él también dará todo lo necesario, Cristo, para poder lograrlo. Amén, hermanos. Podemos ponernos en pie. Tremendo el libro de Filipenses, gente. Un libro muy profundo, muy espiritual. Hablaba con los jóvenes un poco al salir del culto el domingo, donde muchos, estos versículos, gente querida, ¿cuántas veces leímos estos versículos? ¿Cuántas veces escuchamos prédica incluso? Pero te pregunto, ¿vieron la profundidad que hay detrás de cada uno de cada una de estas palabras, queridos hermanos? Y esto yo creo que el Espíritu Santo hace. Traer esa revelación para que el pueblo sea alimentado. Y para que la iglesia también sea sanada. Amén, hermanos. ¿Quiénes recibimos la palabra de Dios en esta noche? Podemos levantar así las manos y dejar ahí tu mano solamente unos minutos. Porque el hecho de decir, levantar las manos es un hecho de rendición, de humildad. Pero de decir, acá estoy, Señor. Yo también levanto con usted. Acá estoy, Señor. Ahí están tus nombres. El Señor está viendo tu mano. Y sencillamente el hecho de levantar las manos es la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Yo necesito, Señor. Puedes orar ahí unos minutos. Ya estamos cerrando. Solamente decirle, te necesito, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Te necesito, Señor. Te necesito, mi familia te necesita, mi esposa te necesita, mi hija te necesita. Nada es nuestra vida sin ti, Señor. Nada, nada. No me quiero enfocar en nada que no tenga que ver con lo espiritual. Todas las otras necesidades son periféricas. Y la palabra de Dios dice, buscad primeramente su reino y su justicia. El resto va a venir por añadidura. Vas a recibir tu sanidad, vas a recibir también tu trabajo conforme a tu fe y todas otras cuestiones que el Señor va a ir añadiendo a tu vida. Pero es algo que tenemos que hacer. Lo primero, buscar primeramente su reino y su justicia. Y el hecho de tener levantado las manos es decir, aquí estoy, Señor. Quiero forzarme, quiero trabajar, quiero cuidar mi vida espiritual. Quiero alcanzar ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Quiero dejar mi pasado, Señor, porque no puedo avanzar. No puedo llegar a la meta, Señor. Veo y me falta mucho. No veo el camino, no sé por dónde conducir. El Espíritu Santo te va a guiar. Te guía, va a poner, el Espíritu Santo va a poner ese camino, ese caminar. Dice la palabra de Dios, vosotros ya estáis limpios por medio de la palabra que yo os he predicado. Aquellos que se sienten acusados, perseguidos, hoy el Señor trae una limpieza a tu vida. Ríos de agua viva corren por aquellas personas que reconocen de sus falencias, sus debilidades. Y apropiate del perdón de Dios que hoy mismo está trayendo a tu vida. Y soltar, liberar, orar a Dios para que Él te ministre con paz. Busca la paz y sin santidad nadie verá a Dios. No es una noche más, es una noche especial. El Espíritu Santo te está abrazando, te está abrazando, te está abrazando, te está llenando, te está llenando. Algo que me ministró mucho en mi vida es cuando una vez mi pastor dijo que él veía vasos boca arriba y que el Espíritu Santo esos vasos que estaban hacia arriba empezaba a llenar. Pero así como había vasos, así como tengo y se va llenando de agua, así el Espíritu Santo está llenando tu vida. Ahí está, se llena, se llena, se llena, se llena. Así es, pues es cuestión que vos lo creas. Así es. Este es un vaso. Pero hay algunos que si no lo creen, el vaso está boca abajo y se derrama el Espíritu, pero no se puede cargar el vaso. Por eso el Espíritu Santo en esta misma noche está llenando esos vasos. Esos vasos son tus vidas. Es cuestión que lo creas, que sea ministrado por su Espíritu. Aleluya, Señor, gracias. Entonar este coro te va a activar en fe, porque estás hablando con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y ya nos vamos, unos minutos más.
de ti. 1 minuto. Se sigue cargando el vaso. Aleluya. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias por tu pueblo reunido en esta noche, Señor. Quiero bendecir sus vidas, darte gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, en tu iglesia, en el Paraguay, en el mundo entero, Señor. Tu presencia es fundamental, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Hoy nos vamos llenos de tu Espíritu, Señor, agradeciendo por la manifestación y la palabra de Dios, tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos. Y la paz del Señor los acompaña a cada uno de los presentes a sus hogares, y también bendecimos a las personas conectadas a la transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el sábado en el estudio bíblico, el viernes en la antorcha, el sábado en el estudio bíblico y el domingo en el culto. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.